El referendo que votaremos mañana no es milagroso, pero es un paso que Colombia necesita para golpear la corrupción y la politiquería y dar fuerza a la lucha contra el terrorismo. La esquizofrenia del buen ladrón, por Simón el Mago. Por estos días se viven tiempos difíciles por los problemas pandémicos que padecemos en América Latina. No me refiero a la enfermedad del SARS-CoV-2. Este no es más que un síntoma. La pandemia a la que me refiero es mucho más destructiva. Es una peste cultural que hemos padecido durante toda la historia conocida de nuestro continente, la corrupción. Este virus que pasa inadvertido en los círculos más pequeños y hogareños es un malestar que se siembra en nuestras mentes e imaginarios y nos lleva a perder la razón hasta el colmo de caer en la veneración de estos Robin Hood volteados, que roban a los pobres para dar a los ricos. El diagnóstico, la esquizofrenia del buen ladrón o el complejo de la malicia indígena. Es necesario aclarar que esta esquizofrenia se alimenta de otras enfermedades. En primer lugar, una enfermedad que ha venido agudizando este lastre sociocultural es el padecimiento de un síndrome de Estocolmo por parte de los ciudadanos. Después de estar expuestos al permanente abuso penetrador por parte de los líderes políticos, sus víctimas han generado una complicidad con sus abusadores, en la que no solo les ayudan a alcanzar sus fines y perpetuarse en el poder, sino que se vuelven condescendientes con sus abusadores a través del clientelismo, el tráfico de influencias, la compra y venta de votos y toda cuanta artimaña beneficie a sus víctimas, quienes, aquejadas por su abuso, deciden entregarse en los brazos e intereses de estos captores. El síntoma, una admiración ante la sofisticación del robo refinado de estos abusadores que penetran sin piedad con su mano firme y corazón grande. Una segunda enfermedad tan lasciva como la anterior es la mitomanía política, aquella patología manifestada en una opinitis aguda de pseudoverdades creadas y creídas por sus indolentes visionarios. La creación de discursos grandilocuentes llenos de falacias satisface el hambre pueblerina de amarillismo, romanticismo y sensiblería entre derechistas e izquierdistas, siendo el pus emanado de esta afección. Su contagio genera convicciones absurdas en quienes se infectan de dichas charlatanerías, convirtiéndose en zombies que profetizan impetuosamente estas arengas nefastas para ganar adeptos mucho más propensos a ser alienados y, por tanto, manipulables para los fines de estos magos de la imaginería y la palabrería. El riesgo de esta enfermedad es la instauración de una cepa más contagiosa en los fervientes creyentes sin filtros de Twitter, así como el peligrosísimo síntoma de saltar de la farándula a la política. Finalmente, y según mis observaciones, la otra enfermedad que termina configurando este cuadro clínico de la esquizofrenia es la cleptomanía cultural, aquella inseminada desde el vientre de nuestro hogar latinoamericano que nos lleva a pensar que nacimos desgraciados y por tanto estamos en el derecho de apropiarnos de lo ajeno. Por eso lo tomamos descaradamente y sin pudor, situación que termina deformando la conciencia moral con algo que se reconoce como un gran valor social asociado a nuestros ancestros, llamado jocosamente la malicia indígena. Esta deformación moral que afirman se ancla en la mente del ADN de sus víctimas se manifiesta en estereotipos asociados a la belleza, al ser más astuto que los demás, al no dejarse tumbar, robar, al buscar la tajada o el beneficio propio cada vez que se encuentre oportunidad. Esta cleptomanía inconsciente para muchos e indecente para otro poco es quizá el síntoma más complejo de combatir, pues es el síntoma naturalizado y legitimado en nuestra cultura. No respeta ni ricos ni pobres, es tan letal que daña mentes y corazones, priorizando el interés particular donde los más afectados siempre serán los del medio. Tal como lo afirmo, no refiero a ricos o pobres, sino a la clase media trabajadora que ni tiene derecho al subsidio ni tampoco a las prebendas de los ricos. Ante este panorama, el dictamen final de lo que llamo la esquizofrenia del buen ladrón se traduce en una mojigatería, en la que se cree que hay coincidencia entre lo que pensamos y decimos discursivamente con respecto a nuestros actos, pero en realidad actuamos sin pudor para pensar sin vergüenza. Considero que la epidemia trazada por la corrupción es una patología que hemos heredado y que buscamos transmitir como aquellas tradiciones intocables y valoradas sobremanera.
Ejemplo podría ser aquella tradición axiológica traducida en una perorata de valores hecha de decálogos inoficiosos o en códigos materializados en derechos humanos que, además de sonar para la mayoría afrancesada y por tanto revolucionaria, pone en evidencia la progresiva pudrición de los sentidos profundos de lo que puede llegar a ser humano en la sociedad, para no excluir. Los sintomáticos más fehacientes de dicho malestar son nuestros abanderados dirigentes políticos. Ser ladrón no es necesariamente algo negativo en América Latina, es quizá una posibilidad connatural que nos permite apropiarnos de aquello que inconscientemente consideramos que nos pertenece, o por lo menos que lo merecemos. Tristemente, y con el perdón de quienes están leyendo estas palabras, pareciese que aquello de que los ricos necesitan los pobres para vivir y los pobres los ricos para sobrevivir, da razón a quienes alimentan la división en las clases sociales, y si no, que nos lo digan las ONG, que se siguen enriqueciendo con los pobres y sin ellos se les acaba el negocio. En fin, este texto no es más que la muestra de mi esquizofrenia como ladrón que soy, y no necesariamente de los buenos.